amigos? ¿Cómo están? Les saluda Iván Camarillo en otra emisión más de Círculos Perfectos. ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Pues ahora más lejos, güey. Más lejos, sana distancia, pero miren nada más qué fondo tenemos aquí. Estamos en Cineteca Nacional, aquí con un promo de la crónica francesa de Wes Anderson, que está exhibiéndose en Cineteca, no se la pierdan. Sí, es una joya, por cierto, ¿no? Está maravilla, Tiene ¿no? que verla sí o sí. Exactamente. Y bueno, pues está con nosotros aquí la psicoanalista Laura Flores. ¿Cómo estás, Laurita? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Iván. Perfecto. Andaba nerviosona, ¿eh? Estaba Pero ahorita nerviosa. ya va a empezar a fluir así, Exacto, está tranquila. nerviosona. Va a pues empezar a mira, entrar en confianza. hay cafecito, galletitas. Mira, nomás, ¿eh? Ok, Qué atención, más quieres? güey, ¿Qué qué más puedes pedir? atención. No, nada. ¿Qué más puedes Una pedir? maravilla, muchas gracias. Oye, pues vamos a hablar de un personaje muy particular, todo pues ya un clásico, un ícono del cine hollywoodense interpretado por Jack Nicholson, que es Melvin Udall. ¿Quién es Melvin Udall? Un personaje de la película Mejor Imposible, dirigida por James L. Brooks de 1997. Y pues es un personaje muy cabrón, muy excéntrico, con esta cuestión del TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no, Laura? Así es, sí, pues ese trastorno es así, ¿no? O sea, esta película es bien padre porque refleja claramente pues, las dificultades que padecen estas personas, donde tienen estas manías, ¿no? Pues hay diferentes, ¿no? En diferentes escenas lo proyecta muy padre la película, pero también fíjate que es bueno, obviamente que es Hollywood, ¿no? Ahí lo proyectan como muy cómico, ¿no? Muy cómico, pero la verdad es que las personas que padecen este trastorno, lo sufren, ¿no? O sea, Aparte es inconsciente, ¿no? Digo, en la claro. vida real, me declaro que tengo muchas cosas y el obsesivo compulsivo de si no está así el teléfono, me causa un conflicto, pero es de Así manera es. inconsciente Ujú. y repetido, aparte, Así ¿no? es, sí. Y por eso la obsesión y la compulsión, ¿no? O sea, la compulsión a la repetición y la obsesión. Sí, ahí lo que se maneja es que es una idea, ¿no? O sea, haz de cuenta, viene una idea y a la persona lo ataca esa idea y no la suelta, ¿no? No suelta esa idea. Y entonces este tipo de actos, fíjate que son usados un poco para tapar esta idea. Pero aparte es muy Jack Nicholson, ¿no? Ah, O sí, sea, claro. en la vida real es muy natural él en la película, ¿no? Sí, es una maravilla. La verdad es que la actuación es un maestro él y es una joya, ¿no? De película porque es muy chistosa la película, pero sí en la realidad es que este tipo son como acciones acciones repetitivas que lleva a cabo la persona que padece este trastorno, y la situación es que la persona pues obviamente no está tranquila y eso Claro. genera muchísima ansiedad, ¿no? El personaje pasa por un cambio, digo, como toda buena historia, que se jacte de serlo, el personaje tiene que cambiar en algún momento. Él es además que sufre este trastorno, es misántropo, es gruñón, ¿no? Escritor, güey. Todo el mundo Bien, le ¿no? caga, Sí. no soporta, exactamente. Entonces, pero a la vez es escritor de novelas románticas. Lo Así opuesto es. a Que cómo es contrasta. este cabrón, Exacto, ¿no? contrasta con su personalidad, Totalmente, ¿no? totalmente. Sí, aquí es antagónico, ¿no? O sea, cómo es su forma él de ser, ¿no? Como tan pues llega a ser hasta grosero, ¿no? Llega a ser Muy irritante el grosero, cabrón. ajá, y entonces en las novelas proyecta otra cosa, ¿no? Cuando llega cuando le va a pedir el favor, ¿no? A la ex esposa de que le ayude al hijo de la mesera, ¿no? Ujú, ujú. Entonces la secretaria se derrite de amor cuando lo ve, ¿no? Sí, porque es su ídolo de libros, ¿no? De novelas. Y entonces en ese momento ella le pregunta, oye, ¿y cómo le haces para escribir tan bonito, Esa no? inspiración, ¿no? Y ahí le da otro vuelco, porque tiene Claro, esta claro. capacidad este personaje, como de por una parte atraparte y por otra parte de hacerte trizas, ¿no? O sea, Exacto. así, Sí. tal cual, ¿no? Y en la vida Entonces, real eso es muy común. híjole, Lo que nos suele suceder como humanos es idealizamos a un personaje, llámese cantante, escritor, artista, lo que persona, sea, y olvidamos lo que le decía Iván hace poco, que es un ser humano igual que tú y que yo, y que tiene ujú. pedos, y que a lo Sí. mejor el güey
está irritado consigo mismo muchas veces, como tú, como yo, y se nos olvida eso. Claro, ¿no? Pero fíjate que también pasa en la vida cotidiana, o sea, no tiene que ser un artista, ¿no? No sé si has conocido a una persona y tú dices, a lo mejor esta persona es así, 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 ¿no? Y a lo mejor ya estás idealizándolo. Claro. Y más cuando hay un vínculo afectivo, ¿no? Y a lo mejor lo tienes, ¿no? Como en el limbo y cuando empieza Acá, a ¿no? bajar, ¿no? Y se estrella y dices, ¿de qué se trata, no? Este güey o esta morra, nada pues que ver, ¿no? Siempre tendemos a idealizar, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues lo que sucede ahí es que nos damos cuenta de la realidad y ahí es cuando viene esta dualidad que presenta este personaje en esta película. Oye, ¿no? La verdad es una joya. Y como toda película hollywoodense, porque navega entre el melodrama, comedia hollywoodense, romántica, chick flick, y como toda comedia de este tipo, pues acaba redimido también pues por el amor de Carol, ¿no? Híjole, bueno. Él es una mujer muy, muy fuerte. Helen Hunt. Helen Hunt, Sí, exactamente, sí. que está maravillosa ahí, que pues tiene un hijo enfermo y demás, y el personaje de Nicholson pues solamente quiere que en su locura, quiere que él nada más lo atienda a él. Cuando él quiere, cuando él y en su llega, mesa, y ahí, güey. Y fíjate que en esta parte de este trastorno esa es una característica, ¿no? O sea que tienen poca tolerancia a la frustración, ¿no? Y tienen esta necesidad, ¿no? Como de... Sí, cuando las de que cosas no suceden como ellos quieren o están fuera de su control, se frustran. pero Y esto así, Sí, en un segundo, ¿no? inmediatamente, y eso le causa muchísimo conflicto a él, ¿no? Por eso, Todo el desde tiempo. que empieza la película, ¿no? O sea, empieza la película y empieza una escena donde sale la vecina, dice que va a ver el día porque está muy hermoso, que está muy soleado, ¿no? Entonces voltea y lo ve, porque él ya está peleando ahí con el perro en el pasillo, ¿no? Con el perro, ¿no? Y También. se regresa, o No, sea, ya ni va, ¿no? A ver. Exacto, es una escena maravillosa porque está, ay, qué bonito día, y lo ve, y dice, hijo de puta, pum, y cierra, o sea, ya ahí, además de verlo, Entonces, le cambió el chip. Y ahí empieza, o sea, ya desde ahí, y entonces él está Valió peleándose madres. con el perro porque el perro se hizo del baño en Se su mea, ¿no? puerta, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces lo manda a dar un paseo por el ducto de la basura. Ajá, órale, cabrón, órale. Claro, Ya así no empieza la sirve, ¿no? película. Y entonces pues ya y entonces ahí empieza esta problemática donde él se siente pues obviamente, fíjate que se siente incluso ansioso, ¿no? Se siente muy incluso agredido, ¿no? Porque ya después cuando pasa esta escena del perro es muy chistoso y luego cuando este actor, el que es el pintor, El vecino, ahorita Frank se llama, ¿no? Exactamente, Frank es el que es el exhibidor de las obras de arte. Ah, sí. Pero el actor que se llama tiene un accidente, ¿no? Greg Kinnear, se llama Exactamente, el actor, sí. que es Sí. Simon. Entonces Simon está en una presentación de sus obras, ¿no? Y ya posteriormente pues sufre un accidente, ¿no? Porque se le dan una madrina ahí en su estudio, ¿no? Sí, le roban. Le roban y entonces cuando pasa todo esta problemática, pues Frank, que es el que vende las obras, le dice a Melvin que tiene que cuidar al El perro, sí, se lo encarga de, Y oye, entonces- Se lo haz endilga paro, ¿no? Y prácticamente. entonces Melvin se siente totalmente angustiado porque se siente cuando llega el perro, esa escena es fenomenal porque cuando Su cierran cara, la su puerta, cara, ¿no? entonces el perro se queda ahí como diciendo, este cuate me va a matar, ¿no? O sea, pues me odia, ¿no? O sea, y entonces Melvin dice, ¿qué hora cómo chingón le hago para que coma, no? Se empieza a tocar así magistralmente el piano, Las ¿no? notas. Una melodía así súper, así alegre, ¿no? Y entonces el perro, poco a poquito, empieza a acercarse y empieza a comer. Y ahí empieza, fíjate bien, Raúl, Iván, una relación que Melvin no conoce. Que no sabía. Que no sabía que existía, que Claro. se podía relacionar así con el perro. Y este punto, fíjate que es bien importante en la película, es medular, porque después cuando Simon ya está bien, tiene que regresar o sea, Melvin tiene que regresarle a su perro, ¿no? Claro. Y entonces, es en ese momento es cuando Melvin se parte, porque ese día que tiene que regresar al perro se siente tan mal emocionalmente, pues ahí ya va quebrado, ¿no? Y luego llega al restaurante y resulta de que la mesera, Carol. esta Carol, no fue a trabajar porque el niño se enfermó.
tragedia. Y entonces ahí ya fue un problema. Se le derrumba se el mundo. derrumba ahí totalmente, sufre un quiebre. Y entonces ahí ya empieza a mostrar ese tipo de conducta que es totalmente antisocial, ¿no? ¿Por qué? Que bueno, también no sabe también cómo lidiar con esas emociones el Para personaje. nada. Y en la vida real Para también. nada. Claro. Así pasa, ¿No? ¿no? Sí, porque O sea, pasa. no tenemos antecedentes de familia de él, pues solo da atisbos de su pasado con su padre, que dice que le pegaba cuando no tocaba bien en las manos el piano, pero es lo único que sabemos de él, que es un güey solitario, un lobo solitario, ¿no? Sí, aquí fíjate que en este punto sí es bien como así emblemático, ¿no? Porque ya cuando, posteriormente en la película, cuando ya se van a un viaje porque tienen que ir a pedir dinero porque Simon se queda en quiebra, ¿no? O sea, porque después Sí, chupó faros. que lo golpean, le roban, pierde su estudio, no Sí. vende las obras, ¿no? Y entonces se queda sin nada. Y entonces lo que sucede es que tiene que según él, ir a pedirle dinero a los papás que ni le contestan el teléfono, ¿no? Claro, Porque están claro. muy enojados por una situación que se presentó de la infancia entre Simon y su mamá. Ujú. Y entonces cuando en ese momento les pide Melvin, bueno, Frank le dice que si puede llevar a Simon con el papá, ¿no? En un viaje en carretera. Y entonces accede, ¿no? Y entonces van con esta Carol y entonces lo que sucede es que en ese viaje irrumpe, ¿no? El relato que tiene Simon con Carol, ¿no? Y así, ¡tras!, ¿no? Irrumpe. Drástico. Mi papá me pegaba con los dedos, ¿no? Y entonces se quedaba... Quiere tener ahí un poco de Y estuvo protagonismo. sin salir. No, lo que pasa es que él se siente totalmente excluido Ya. y no lo tolera. Ajá. Sale para ahora sí que para su estado emocional él no tolera ese tipo de, Ajá. ¿no? Sí, que no lo ven, Sí. ¿no? No ser visto. Oye, Laura, Ajá. vemos, digo, es una historia, ya dijimos, un poco de comedia, de historia de amor, pero vemos escenas ahí cuando está solo, cuando se lava con jabón y tira el jabón y tiene otras decenas de jabones ahí, cuando se levanta y hace el ritual de algo así con los pies, y se pone la sí. pantufla, Así es. no pisa las rayas de la banqueta. Digo, eso, o sea, es una comedia, puede parecer gracioso, pero es muy doloroso, es muy perturbador, se podría Y decir, sabes ¿no? qué, desgastante, porque este tipo son rituales, ¿no? Los que decíamos, son rituales que están tratando de contener este pensamiento obsesivo. Ajá. Sí. Y entonces este pensamiento lo que va a hacer es que te va a generar muchísima angustia, ¿no? Entonces este Todo tipo el de tiempo. rituales, lo que van a hacer es como tratar de calmarlo y lo calma por un momento, pero después vuelve a aparecer. Con otra cosa. Claro, y entonces por eso es que es muy importante, como decías, ¿no? Como mantener las cosas en cierto lugar y entonces como de repente contar, ¿no? Los cuadros del baño, ¿no? O etcétera, etcétera. O por ejemplo ahora en la pandemia, ¿no? O sea, clarísimo, ¿no? O sea, la pandemia vino a exacerbar este tipo de trastornos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente pero aquí es una situación real, ¿no? Sí. Y allá puede ser una situación real o imaginaria, ¿no? O sea, porque esta parte de lavarse las manos también se refleja cuando se sale de bañar, porque en este viaje Carol está bien contenta porque su hijo metió un gol. Ajá. Y entonces quiere que la lleven a cenar, entonces le dice, voy a cenar contigo, ¿no? Y le dice a Melvin que lo lleve, entonces dice, sí, me voy a meter a bañar, ¿no? Se tarda años el Claro. cabrón en el baño, Y güey, se ¿no? queda dormida, ¿no? Sí, Sí. esa escena es fenomenal, ¿no? Se sale como si estuviera en un sauna, ¿no? Che vapor así, ¿no? De horas que estuvo ahí en el baño, Y ¿no? además con el agua hirviendo, que es otra característica que pasan desde la escena uno, ¿no? de la lavada de manos. ¿Por qué? ¿Por qué la va hirviendo? Porque él cree que hay una contaminación. O sea, aquí hay diferentes, digamos, este tipo de rituales puede ser en la parte, digamos, de la limpieza, ¿no? Y también en la parte del pensamiento. Entonces, De decir es que hay bacterias y me van a contaminar y me van a enfermar y me voy y a el agua morir, hirviendo ¿no? las elimina más Las fácil, elimina. ¿no? Y entonces fíjate que es bien chistoso esto que comentas, es bien interesante, ¿no? Porque haz de cuenta que él en su imaginario, cuando él toma el jabón en la primera lavada de manos y entonces lo tiene que desechar,
porque está sucio porque cree que ya el está empaque, sucio. ¿no? Claro, ¿no? Y seguramente hace lo mismo cada vez, por eso tiene Y vuelve a las agarrar decenas de... otro, ¿no? Y Claro. entonces se vuelve a lavar y entonces y lo desecha, entonces pues esos son los rituales que tienen que estar haciendo constantemente para apaciguarse un poquito, un ratito, pero después pues regresan. Aquí lo que le comentaba a Iván es que pues sí, este padecimiento, este trastorno es así muy, la película pues te da mucha risa y está muy padre la película, pero los pacientes lo sufren, ¿no? O sea, Sí. no se la pasan padre. Y lo que es muy importante pues es que se traten, ¿no? O sea, lo importante es que se traten para que vayan viendo el origen de todos estos, de todos estos pensamientos, para que entonces ya puedan ceder. Oye, y en tu experiencia, ahorita que está... Perdón, y también hay algo muy importante que Sí, sí. también deben pues en los casos ya un poco más delicados o un poco más extremos, pues pueden ir a ver a un psiquiatra también, se pueden Sí, medicar. seguro. Ujú. Tú das terapia también vía Zoom, ¿verdad? ¿O diste mucho durante Sí, la sí. pandemia? Sí, Por sí, estos sí. tipos de... No nada más esto, sino otras cuestiones, ¿no? Sí, fíjate que sí, ahora por la pandemia pues sí, y además porque atiendo pacientes también en el extranjero y en los estados, Ujú. y entonces sí trabajamos a través de vía Zoom y de internet, y sí, pues es un poco diferente, ¿no? Porque nosotros nos habíamos negado totalmente a trabajar de esta forma, más los terapeutas, ¿no? Pero Pero ha sido por necesidad también. totalmente, y nos dimos cuenta que tenemos una gran herramienta, ¿no? Porque personas que están en el otro lado del mundo, pues cómo los atiendes, ¿no? Entonces esto sí es una ventaja. Oye, Lau, y en la vida real, o sea, Sí. fuera de ver a un personaje, Ujú. diría Iván, emblemático de Jack Nicholson en el cine, con con un problema del ser humano en la vida real, que es un TOC, ¿qué tanto, o sea, se puede ver, digamos, en un ser humano, desde tu perspectiva, que digas, híjole, es que lo tiene bien desarrollado? Y porque lo que comentaba es, muchas veces lo hacen de manera inconsciente. No se pone ni siquiera a lo mejor a reflexionar o a pensar en, bueno, si no está el celular así, ok, ¿por qué lo necesito así? ¿Por qué quiero que esté así? Porque es un pensar, un impulso de manera inconsciente todo el tiempo, ¿no? Claro, no, es totalmente inconsciente. Aquí la situación es que no hay digamos, una forma de que sea diferente, porque incluso hay casos donde la gente sabe que no lo debe de hacer y lo sigue haciendo. Está más cabrón, ¿no? Sí, o sea, ya es incontrolable, ¿no? Entonces ahí es cuando ya se vive y es insufrible. Es insufrible, o sea, se la pasan muy mal, ¿no? Entonces esta condición, la verdad es que es muy, ¿sabes? Como que sí tiene la posibilidad de coartar tu vida. Claro. Grueso, o sea, al grado de que hay personas, por ejemplo, como tardan tanto tiempo, ¿no? En verificar que estén cerradas las llaves, ¿no? Porque ahí es otra cosa, ¿no? La higiene y la seguridad, ¿no? O sea, que esté bien cerrado. El agua, del gas, del de gas, la puerta ¿no? que da a la calle. Exactamente, porque en la película también se ve lo de Melvin, que está cerrando muchas veces y son cierto número de veces que cierra la cuenta, ¿no? Igual para aprender a apagar la luz, ¿no? Entonces todas estas acciones pues te quitan mucho tiempo. Sí, aparte es muy desgastante. Muy, muy desgastante. Entonces estas acciones pues sí, obviamente que son situaciones que van a coartar la vida de la persona. Y pues sí, lo que es muy importante es que se traten, ¿no? O sea, lo importante es que puedan darse la oportunidad pues de vivir de manera diferente. Sí, claro. También el personaje de Simon, ¿no? Es un catalizador ahí de Sí. varias cosas, ¿no? Sí. Del personaje de Melvin. No, bastante, porque además Simon es pues es homosexual, ¿no? Ujú. Y entonces esto le genera escozor a Melvin, ¿no? O sea, de entrada, y además es grosero, o sea, lo insulta y lo agrede, Lo ¿no? O sea, repudia, ¿no? lo Y lo hace repudia, verbal, lo hace exacto. presente, ¿no? Exactamente, lo hace ver mal a él y a Frank, ¿no? En su relación que mantienen. Sí. Y entonces lo que sucede es que al final de cuentas, pues se hacen amigos Se hacen todos, compas, ¿no? O sí, sea, sí, se sí. hacen amigos al grado de que Melvin puede recibir en su casa. Fíjate, y esta situación es lo que tú decías, bueno, es que como que le cambió ¿no? O sea, como que la historia y el amor va cambiando la situación de Melvin, ¿no? Ujú. Bueno, pues en la película sí, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. ya después permite que Simon vive en su casa, que una persona que con ese trastorno pues no permite, por eso se sentía tan amenazado cuando el perro llegó a vivir ahí, ¿no? Ahora imagínate una persona,
¿no? Ser humano, sí. Y hay una escena buenísima, ¿no? Donde están, ya casi va a terminar, que llama a Carol, ¿no? Y está Simon ahí, el teléfono, ¿no? Y lo agarra y Melvin dice, ya, o sea, ya. Haz lo que quieras, ¿no? Ya me vale Qué gorro. confiancitas, ¿no? Qué confiancitas, porque finalmente se siente muy incómodo de esa Aparte, situación. eso que ¿no? comentas es el espacio de él. Totalmente. Sus cosas, su teléfono, su ropa, su casa. Todo ¿Cómo empaca? sanitizado, Está ¿no? cabrón. Todo sanitizado, ¿no? Y eso que no había COVID, ¿eh? Exacto. Sí, ¿no? sí, está más cañón, ¿no? Y entonces, que llegue una persona, pues ahí sí se ve, digamos, esta magia de Hollywood, ¿no? Pero en la vida real, pues Sí, eso esa no es sucede. la proyección un poco utópica, por así decirlo, porque pues en la vida real seguramente es una persona que tiene que buscar terapia, un psicólogo o algo y no le lleva un día ni un mes, ¿no? O sea, es un Claro. proceso largo. Es un proceso largo. Él se claro. supone que lleva terapia, de hecho llega en una escena Con el a psiquiatra, irrumpir ¿no? ahí, a pedir auxilio en este lapso ahí de... Y ahí se ve Te lo claramente. sugiere. Ajá. Y ahí se ve claramente la incapacidad de él de la demora, ¿no? No tiene capacidad de demora, ¿no? O sea, irrumpe, ¿no? Le Tajante, vale gorro. Sí, y sí. quiere que en ese momento lo atiendan, que en ese momento le dé la sesión. Y el doctor dice, Que ya Así, vienen ¿no? ahí, digo, en mi apreciación, otros posibles problemas o trastornos como a lo mejor un déficit de atención, ¿no? También de que a huevo quiero que me atiendan, me vean, me reconozcan ahorita y es en este preciso momento. No me importa si están haciendo algo, si es importante, o si tienen algo mejor que hacer. Aquí estoy yo, háganme caso. claro, sí, lo que pasa es que ahí también viene una cosa como de un poco de narcisismo, ¿no? O sea, de que Mucho. de que Sí, se le cañón. debe de dar esa atención en ese momento, ¿no? Únicamente y exclusivamente, o sea, no hay cabida para otra o otro o lo que sea, ¿no? Sino que debe de ser él, entonces esa necesidad debe de estar subsanada en ese momento, ¿no? Sí, Entonces, también cuando están una pareja en su mesa Jesús, y los Jesús. ajá, bueno, Ese en es su mi mesa, ahí voy yo, se me quitan, ¿no? y los corre prácticamente, ¿no? Que vi- Con que- insultos aquí medio... que justamente estos actores son los que participaban en la serie de Doctor House, que son los doctores. Los doctores, ¿no? No claro, sé si después si iban viste a esa ser La serie. que sale, sí, claro, la que sale de 13, ¿no? Ella es la que es la directora en la serie de Doctor House, es la directora del hospital, que luego termina relacionándose con House. Claro, sí, es Sí. cierto. Y sí, él sí, es sí. médico de ahí, ¿no? Que No. lo hace como sus patas. el Y doctor los House. dos son visiblemente judíos. Exacto. Y él les dice, los va incisivamente burlándose de sus narices, ¿no? Entonces, Y- así los corre. Así O sea, se los levantan corre. encabronados y se van, y se amachina y se sientan, ¿no? En Y su ahora, mesa. Otra cosa es que carece de sentimientos hacia los demás. Así es. Como bien dice, a lo mejor desde una persona ególatra, desde un narcisista, Ujú. como de no me importa si te sientes mal con lo que te estoy diciendo, lo voy a decir y se acabó. Lo que Me pasa vale es que, madres. ¿sabes qué? Que no es tanto que le valga, sino que no hay esa capacidad de ver al otro. La empatía, no tiene no nada tiene, de empatía. No tiene, o sea, solamente se queda con su necesidad que debe de ser resuelta. Entonces aquí fíjate que es algo bien interesante porque tiene que ver con esta mirada, ¿no? ¿Cómo somos vistos desde que nacemos? ¿No? O sea, y desde que, pues sí, desde que somos chiquitos, cómo fuimos atendidos y cómo fuimos arropados, ¿no? Cuando nacemos, pero en esta mirada, pues se da un reflejo, ¿no? O sea, se da el reflejo de la persona que está del otro lado y hay esta capacidad de ver al otro, ¿no? Que ya se va dando después de cuando el bebé va creciendo, pero en este tipo de trastorno hay ahí una dificultad de ver esa necesidad, no hay la capacidad de ver al otro, ¿no? De que tenga otra necesidad, que en la película sí se nota. ¿Por qué? Porque ahí ya él ve la situación con Simon y lo lleva y que le ofrece el asilo en su casa, ¿no? Por eso te digo que este personaje es así, ¿no? Lo amas y lo odias al mismo tiempo, ¿no? O sea, es así, tiene esta dualidad. Sí, porque logra esa empatía y esa Así es. humanización, ¿no? Sí, así es. Sí. Que bueno, ahí es un poco también de los personajes externos o secundarios tocar fondo, de alguna manera. Por ejemplo, su vecino del accidente, pues yo creo de alguna forma podemos pensar o sugerir que siente feo de alguna manera de que el güey no se puede mover y dice, pues bueno, lo tengo que ayudar, ¿no? Lo mismo le pasa con Carol, ¿no? Que llega un momento en que la otra se derrumba
anímicamente y la ve llorar y el güey se queda así como de, híjole, ¿no? Y ya le genera un conflicto fuera de sus necesidades, ¿no? Como de, híjole, pues sí está mala muchacha, ¿no? O sea, y ya empieza a lo mejor a despertar un tipo de vínculo Pero afectivo. fíjate que- Y hace pero- cosas súper extremas, perdón, al Sí. grado, cuando ella falta, al grado de investigar y mandarle un médico particular para que ayude a su hijo, Lo que Pero, pasa- para que sí. regrese a trabajar. Sí, pero lo que pasa es que fíjate que esta situación tiene que ver más bien con una situación de que él quiere satisfacer su necesidad. O A sea, como dé lugar. porque a toda costa. ese día que sucede el quiebre, ese día lo que sucede es que él quiere que Carol le sirva de comer. O sea, es lo único que quiere. Sin importar si está bien, si se murió, si... O el hijo. Cualquiera de los dos, ¿verdad? No, o sea, no. Y entonces va hasta su casa, ¿no? A ver qué pasó, por qué no estaba ella ahí para servirle a comer, ¿no? Entonces cuando ella le dice pues que su hijo está enfermo, ahí también la agrede al hijo, ¿no? Y lo corre y total de que ella tiene que salir volada porque el niño tiene temperatura. Entonces ahí es cuando él dice, ella necesita que el niño esté sano para servirme. Para que me pueda atender. Por eso es que le manda al médico. O sea, ni tanto No que... por preocuparse por la salud del hijo ni de ella. No. En ese momento es por él, por satisfacer su necesidad, que en este caso es que le sirva de comer. Es cuando ella ya le manda al médico y todo eso, y ella le va a dar las gracias y se va en el pues en el tren y la lleva. Y ella cuando se baja pues está cayendo una tormenta, entonces empapa, ¿no? Entonces ella llega, Le va a dar las gracias. le va a dar las gracias y llega a su departamento y entonces ella está empapada y él la ve, entonces él trae una toalla para que no se mojara su tapete. O sea, Sí, le pone la toalla así y ella la agarra. y ella la agarra y se seca, ¿no? O sea, Sí. ni eso, ¿no? O sea, él lo que quería era que no se... Porque ella estaba mojándole el tapete, ¿no? O sea, a ese grado. Volviendo un poco a lo mismo que decía Iván, que puede resultar chusco, gracioso. Así es. Pero en la vida real es como, te estás dando cuenta que es un hecho, que no te estás preocupando por tu semejante ni generando empatía porque Nada. se puede enfermar, se puede morir o Nada. lo que sea, sino, híjole, es que vas a madrear mi tapete, ¿no? Es como, ay, cabrón. Así ¿no? es. O sea, así eso es. un conflicto muy fuerte. Así es, ¿no? sí, y la cuestión aquí es que este tipo de relaciones, pues obviamente que lo que traen, pues es conflicto. ¿no? Con O ellos sea, mismos, con todo el ellos tiempo. todo el tiempo se la pasan, bueno, no todo el tiempo, pero sí hay altibajos, ¿no? O sea que generalmente pueden sentirse muy mal, ¿no? Y de repente se sienten un poco mejor y después otra vez se sienten muy mal porque tienen esta dificultad precisamente de ser empático y de generar empatía y entonces de tener esta buena relación con el otro, quien sea, ¿no? ¿Y qué también hay del personaje respecto a su intelecto? Porque lo que nos muestra el personaje, la película, es que es un ser que posee mucha información, un pinche Hannibal, tal vez, ¿no? Ujú. Digo, Sí, no sin duda. hacia la muerte. Es creativo, ¿no? Sabe mucho, Exacerbado. cabrón, ¿no? O sea, escribe, hace cosas, novelas y todo. Y yo en la vida real he visto que son personas que con el paso del tiempo, con tanta información que tienen, empiezan a perder o a dejar esa sensibilidad de socializar con los demás. Sí. Ujú. Sí se aíslan, ¿no? No, pero lo que pasa es que de por sí las relaciones interpersonales son conflictivas, ¿no? Entonces, cuando Sí o sí. empiezan a llegar, yo creo que cuando empiezan a llegar a esos niveles, pues ya prefieren no relacionarse, ¿no? Y eso también te genera cierto, bueno, con lo que nos pasó ahora con la pandemia, ¿no? O sea, nos generó esta carencia de contacto y eso obviamente que te va a generar pues una sensación de vacío, ¿no? Y esa sensación de vacío pues te va a deprimir y de ahí se van a desprender más Una cosas, cosa, ¿no? Lleva a otra. Pero fíjate que esto que me comentas es bien importante porque no solamente, o sea, todos tenemos un pedacito de Melvin, ¿no? Y todos Seguro. tenemos Sí o un sí. pedacito del otro y del otro. ¿Por qué? Porque todos tenemos ciertos Hasta rasgos, ustedes ¿no? podrían tenerlo. y lo Todos, saben. todos, Ustedes ¿no? podrían tener ese trastorno obsesivo. Oye, o compulsivo. el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, ¿no? sí, Que claro. levante la mano, ¿no? O sea, y lo que es interesante, pues es que, por ejemplo, nosotros cuando estamos empezando a estudiar psicología, ¿no? Decimos, ay, no, cuando empezamos a estudiar los trastornos, decimos,
no, como que sí me parezco a este, ¿no? Y luego a este otro, ¿no? Y resulta que tenemos de todos, ¿no? Sí, pues identificamos, ¿no? Y entonces, pero es una mezcla, ¿no? O sea, nada más que en ciertas ocasiones pues se puede llegar a desarrollar uno u otro por las vivencias, ¿no? Que en este caso lo que comentabas, Iván, era pues de la forma como fue criado, ¿no? Porque si bien ahí en ese parrafito se muestra que el papá era pues muy estricto, extremadamente, ¿no? Y que llegaba a padecer a lo mejor agorafobia porque no salía, dice que tenía meses encerrado, ¿no? Pasaba meses encerrado, entonces ahí lo que puede estar reflejando pues es esta vivencia de Melvin cuando estaba chiquito, de cómo lo trataba su papá y cómo veía que su papá se conducía, ¿no? Inclusive en la vida real de Jack Nicholson. Puede ser también. ¿No? Sí. O sea, se me ocurre porque al final es muy natural el personaje que interpreta. Sí. ¿No? Y entonces volvemos como al tema de pues lo que lo marcó, a lo mejor de niño, de adolescente, de adulto, qué sé yo, alguna tragedia o algunas pérdidas, no lo sé. Y eso pues obviamente es un cúmulo que pues, ya cuando van pasando los años no te das cuenta, ¿no? Y creyendo, ahora sí que erróneamente que pues estamos o nos sentimos bien. Así es. Sí, porque ahora sí que tenemos ciertas también capacidades, ¿no? O sea, en nosotros mismos tenemos esta capacidad de sentirnos a lo mejor, o sea, como que tenemos la capacidad de regularnos. Y entonces de repente viene el bajón y otra vez te regulas y ya cuando estás muchas veces o más tiempo en el bajón, pues ahí es cuando tienes que pedir ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, y más los mexicanos, ¿no? Pues somos bien, te voy a salir solo. Sí, ¿no? O sea, las enfermedades, ¿no? O sea, se me va a quitar, ¿no? O sea, no voy al doctor, se me va a quitar, ¿no? Sí, y en esta parte de la salud emocional y mental, pues más. Que difícilmente logramos atender. No porque ni la vida, ni la familia, ni la escuela, o sea, es una carencia desgraciadamente que existe no solo con los mexicanos, a nivel mundial en la sociedad, que no hay esa educación emocional, la neta. No, y la verdad es que en México y en los pueblitos de México, ¿no? En los estados, peor, ¿no? O sea, ¿cómo que vas a ir al psicólogo? Pues que estás loco, ¿no? Chingados, va a estar yendo, ¿no? No, o sea, ¿qué te pasa? Pues eso no, o sea, como que no tenemos esa cultura de atendernos, ¿no? Entonces, pues sí, es bien importante que se puedan atender estas carencias. Y hablando de atenderse, ¿tienes algún teléfono, información donde puedan acudir contigo? Sí, claro que sí, pues ahorita en mi celular me pueden mandar un WhatsApp en 55 34 12 60 70 o en la página de CIEPS también pueden encontrar información. Tenemos una consultoría en psicología donde damos talleres y damos también cursos y damos pues terapia y sesiones de relajación, entre otras cosas. ¿Qué es? ¿Qué significa CIEPS? CIEPS es una consultoría integral en servicios psicológicos. Ok. Es con C al inicio, sí. Se queda con ese, sí, consultoría, sí. Sí, para que busquen ayuda, porque digo, pues como dicen, nunca nos atendemos, ¿verdad? Aparte Jamás. no nos atrevemos, bro. Sí. Ese es el paso más difícil. Claro. Aceptar, ¿no? Muy cabrón. Aceptar, reconocerlo. Exactamente. Uno de los principales, ahora sí que yo creo que el principal paso pues es ese, ¿no? O sea, saber reconocer, sentirte, ¿no? Que estás pasándola mal. Bueno, pues entonces darte esa oportunidad de aproximarte a algún especialista, ¿no? Y pues atenderte, ¿no? Porque finalmente no hay de otra, o sea, si quieres tú mejorar, pues tienes que hacerlo tú, nadie lo va a hacer por ti, ¿no? O sea, es como el bronceado, ¿no? O sea, yo no me puedo ir a broncear por ti, ¿no? O sea, tienes que hacerlo tú. Exactamente, buen ejemplo. Oigan, pues muchas gracias, mi querida Laura. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Buen análisis de un personaje icónico. Y vean, los invito a que vean esta película. Seguramente está ahí en plataformas, mejor imposible. Que su título en inglés es mejor, ¿no? También como se puede. Así es. As Good As It Gets. Así es. Un poquito más parecido al título original, ¿no? Porque luego los pinches doblajes de los títulos tan horribles. Pero fíjate, aquí, ya con lo que hemos estado platicando,
Yo creo que el final de la película, que es cuando están ahí en la panadería, en la madrugada, empezando Amiguitos ajá, ya todos, ¿no? no Así. creo que voy a ser 100% feliz, ¿verdad? Creo que va a haber pedos ahí. Problemas. Digo, al final es Hollywood, es una película Sí. y es una proyección de lo que tú quieras interpretar. Claro. ¿no? Y Claro. cada quien es una interpretación distinta. Claro. Perfecto. Sí, porque en ese final, pues sí se ve cómo él ya puede cruzar las líneas para besarla. Ujú, ¿no? exactamente, Sin embargo, sí queda muchísimo trabajo por hacer, ¿no? exactamente. Así es. Ahora, ¿Eh? Flores, mi Muchas querido Raúl gracias. Romo, Chido, Muchas bro. gracias. muchas gracias y nos vemos en otra emisión de Círculos Perfectos. ¡Oh, banda! Gracias.